La mesa redonda que tenemos ahora se llama Investigación y Desarrollo de Nuevas Vacunas para la Prevención de las Enfermedades Infecciosas. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues hay muchas cosas de nuevo. En primer lugar, vamos a tener al profesor Mariano Esteban, que es el jefe de grupo de postvirus y vacunas del Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, y además es un virólogo, digamos, de rancia tradición, que lleva toda la vida dedicado a ese tema y trabajando con los postvirus. Yo, desde que le conozco en la Sociedad Española de Virología, tengo que recordar también a Melero, fallecido. Bueno, pues esas personas que nos han dejado un pozo. Para mí, bueno, pues es un honor. Ya ha aceptado participar en distintas reuniones y yo estoy convencido de que su charla de perspectivas en el desarrollo de futuras vacunas frente al SARS-CoV-2 pues va a ser muy ilustrativa para todos ustedes. Y en segundo lugar tenemos al doctor Javier Díaz Domingo. El doctor Javier Díaz Domingo es director científico de FISABIO. Es una organización ejemplar que existe en España, que existe en la Comunidad Valenciana, que a mí me gustaría, ayer lo decíamos en la cena, que existiera en muchas otras comunidades de España, porque es un ejemplo de aprovechamiento de los recursos públicos y de la información que se deriva de las públicas en proyectos dedicados con la vacuna, con la sanidad, con la prevención, etcétera, etcétera. Él nos va a hablar de perspectivas en el desarrollo de nuevas vacunas y se titula No todo es SARS-CoV-2. Y una de las cosas que hemos visto es que al principio del confinamiento hubo un descenso en las tasas de cobertura en el resto de vacunas, porque la gente no salía de casa y además porque se tenía miedo de ir con los niños al programa vacunal. Pero es que además se ha polarizado todo el esfuerzo de vacunas en el SARS-CoV-2, olvidando que hay otras enfermedades que llevan ya en su historia muchas más muertes que el SARS-CoV-2 lleva ahora, que aproximadamente estamos en 4 millones. Y me estoy refiriendo no a virus que puede uno imaginarse raros, no, me estoy refiriendo al virus respiratorio sincitial, me estoy refiriendo a la gripe, me estoy refiriendo a enfermedades que probablemente como esta tiene una transmisión respiratoria y no consigamos erradicar nunca. Yo creo que este auditorio, que está compuesto por estudiantes y por el futuro de la ciencia, debe conocer que las infecciones respiratorias y las de transmisión sexual son las dos enfermedades que tienen más difícil erradicación. Es decir, que cuando un patógeno consigue llegar a la especie humana a través de esa vía de transmisión, es probable que se quede entre nosotros para el resto de la vida. Así que lo que tenemos que hacer es minimizarlo. Así que yo, sin más, me voy a bajar al estrado a escuchar primero al doctor Mariano Esteban y luego al doctor Javier Díaz Domingo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Y sobre todo también aquí a los que participáis en este curso. ¿Puedes quitar la mascarilla? Hemos estado con mascarilla por prescripción del jefe de gabinete. Vale. Entonces, con permiso, la finalidad de este curso es que tengamos una idea clara de en qué situación nos encontramos desde el punto de vista de vacunas. Para uno que lleva, como mi querido amigo, compañero, que ya nos conocimos en la época también joven, pero con ese espíritu siempre de ir para adelante y tratar de solucionar problemas de salud general para la población. Lo que para una persona, yo llevo toda mi vida dedicado a la investigación en virología, precisamente porque los virus, como bien conocéis, pues son los microorganismos más abundantes que hay en la naturaleza. Están por todos los sitios, más abundantes que las bacterias. Y hay muchos de ellos que son benignos, pero hay otros muchos que también son malignos. Y precisamente el objetivo es tratar de conseguir entenderles para desarrollar protocolos de control. Y precisamente las vacunas es el remedio más eficaz que tenemos para control de todas las enfermedades y las patologías. Pero como persona que llevo también 20 años como miembro del Comité Científico Asesor de la Organización Mundial de la Salud, para una enfermedad que hoy en día ya vosotros ya
a muchos a lo mejor ya ni les suena, que fue la viruela. Y la viruela ha sido la enfermedad más mortífera que ha padecido la humanidad. Es decir, diezmaba a la población donde llegaba. Y cuando los españoles llegamos a las Américas, pues precisamente murieron muchos más personas por haber llevado la viruela. Y precisamente hace ya pocos años que se ha conseguido la vacunación global frente a la viruela. Fue en 1980 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró erradicado la viruela en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque hubo un programa de vacunación masivo, como lo estamos experimentando ahora. Es decir, que esto no es nuevo. Es decir, es algo que a través de un programa de vacunación masivo se ha conseguido erradicar una enfermedad. Como he dicho, una enfermedad mortal. Y si me retrotraigo en el tiempo y me voy a 1803, pues hubo una expedición que se llamó la Expedición Filantrópica de la Vacuna y fue organizada por la corona española, Carlos IV entonces, y el médico Francisco Balmis. Y esta expedición, que la verdad es un honor para España, que organizara una expedición antes de que existiera nada, que fue el comienzo de la vacunación global. Esa expedición que llevó 22 niños, salió en noviembre del puerto de La Coruña con un barco velero María Pita y con 22 niños que eran los que iban transportando la vacuna. La verdad que fue impecable porque la iban administrando a cada 2 niños, y cuando ya tenía el líquido, extraían el líquido y se lo pasaban a otros 2 niños, y así hicieron todo el recorrido hacia lo que es el Caribe, y luego Venezuela, entraron toda la que era Perú, hacia Chile, Argentina, y por otra parte de la expedición se fue con Balmis hacia México, luego Filipinas, entró en China, y la verdad fue un ejemplo admirable de vacunación. Pues bien, la OMS ha establecido, y en este programa en el que estamos, que es tratar de actuar con rapidez si ocurre algo, una epidemia o pandemia en el mundo. Y hay 3 elementos esenciales. Uno, diagnóstico rápido, que hay que tener. Vemos en esta pandemia cómo se actuó con tremenda rapidez en noviembre, diciembre del 2019. Se detecta un virus que se identifica a principios del mes de enero. Métodos rápidos de diagnóstico se establecen, antivirales y vacunas. De estos tenemos 2 patas, que son diagnóstico rápido, y aquí España también ha hecho un trabajo excepcional, desarrollando procedimientos rápidos de diagnóstico con alta fiabilidad. Antivirales es algo que lleva también muchos años en desarrollar antivirales, como vimos también en la pandemia del VIH, que sigue, y ahí sí que hubo avances espectaculares, pero se tardó bastante. Luego, hepatitis C, la de años que llevábamos, se han desarrollado antivirales específicos, pero para SARS no. Es decir, tenemos en desarrollo muchos. Y vacunas sí, vacunas porque, como comentó Ana, la tecnología existía y eso nos ha permitido actuar. Pues bien, ¿qué dice la OMS? Que hay que actuar rápidamente cuando ocurre algo. Lo hemos visto con ébola, focos esporádicos, se hace un cinturón alrededor, se vacuna a la población y se elimina, se controla. En el caso del SARS ha sido un desmadre total porque nos afecta a toda la población global. Como me ha dicho, tenemos ahora el número de millones de personas, es cada día que ves es más millones. 190 millones de personas infectadas y 4 millones de fallecimientos, y en España pues tenemos 4 millones de casos y más de 80.000 muertes, ¿no? Pero ¿qué es la enfermedad en sí? La enfermedad en sí, pues fundamentalmente, que no se puede ver, ya, claro.
Ya, es pantalla. Fundamentalmente la sintomatología, y sois jóvenes todos, pues es como un resfriado. El problema es que el virus es fastidioso, tiene una capacidad de multiplicarse en todos los tejidos prácticamente, no como otros miembros de la familia SARS, y esa capacidad de transmisibilidad y sobre todo propagación, que va desde el cerebro a todo el sistema digestivo, eso le permite tener esas consecuencias que puede producir la mortalidad. Afortunadamente, durante el periodo de inicio de la pandemia, la mortalidad era muy alta, estábamos hablando del 10%. Entonces, si se compara con sus congéneres, Isabel Sola es la que más sabe en ese sentido, del MERS y del SARS-1, con un índice de mortalidad del 30%. Ocurre que ese proceso infectivo va gradualmente, y en muchos casos es asintomático, sobre todo en la gente joven, pero estamos viendo, claro, a la gente joven, a medida que la tasa del virus incrementa, que la transmisión, la capacidad para multiplicarse en distintos órganos se incrementa con las variantes, eso posibilita que el agente joven que se pensaba que era inmune no lo sea tanto. Y entonces estamos viendo casos de gente de 20, 29 años, 35, etcétera, que están entrando en las UCIs. Y eso sí que es algo muy importante. El tema está que, como cualquier proceso infectivo, tiene unos estadios, unas fases, que la primera, lógicamente, es el proceso infectivo que habéis visto antes, vía respiratoria, vías altas, vías bajas, y tienes la multiplicación del virus. Esto es un virus ARN de 30.000 nucleótidos, es el más grande de los virus ARN, y fundamentalmente pues tiene la propagación. Pero ¿qué viene después? La fase 2. La fase 2 ya entra en la fase de pulmonar, que entonces es la que es crítica para que no se desarrolle ese proceso y se pueda controlar. Pero si el proceso sigue avanzando, y estamos viendo muchos casos de infección bilateral en los dos pulmones, eso conlleva fases más críticas, donde entra un proceso de inflamación, un proceso inflamatorio fuerte, y que con producción de moléculas estimuladoras de respuestas inmunológicas, como son las citoquinas, quimioquinas, que son agentes muy potentes, necesarios, pero en pequeñas dosis, no que lo que llamamos cascada, que hay un choque en la producción de estas moléculas. Y eso es lo que puede producir ya la fase crítica y la muerte de la persona. Este ya lo conocéis, lo habéis visto montones de veces. Fundamentalmente es el culpable, el virus, el SARS-CoV-2, y fundamentalmente veis esas proyecciones que se proyectan en la membrana, y que es la proteína de la espícula, que llamamos, y es la mayor causante del proceso inmunológico, y la que se utiliza mayoritariamente en las vacunas, porque induce una respuesta inmunológica amplia, fundamentalmente dirigido más a respuesta humoral, de producción de anticuerpos que son con capacidad neutralizante, y por otro lado también la activación de la rama del sistema inmune que llamamos la celular, que es la que va a activar a los linfocitos, que son las células encargadas de reconocer y destruir la célula infectada. Pero lógicamente esto, a principios de enero se publica la secuencia completa de esos 30.000 nucleótidos, y lógicamente nosotros somos un grupo que llevamos ya muchos años trabajando en desarrollo de vacunas. Hemos hecho vacunas desde malaria, leishmania, VIH, llevamos muchos años trabajando en VIH, y luego también frente a Zika, chikungunya, ébola, y en estos últimos casos con una eficacia muy buena, de 80 a 100%, en modelos animales. VIH llevamos trabajando, de hecho todos los grupos que estábamos trabajando en VIH, todos se han pasado también al SARS-CoV-2. Era lógico, porque teníamos el conocimiento y la tecnología para entrar directamente. Y eso ha posibilitado que con mayor rapidez pudiéramos tener vacunas.
Pero hay que entender el sistema inmunológico y hay que entender cuáles, ya se ha mencionado claramente cuáles son las vacunas que se utilizan, pero desde el punto de vista de los antivirales, este es el ciclo biológico, como todos los virus, y un proceso de entrada. La parte importante de aquí es la interacción con el dominio de unión de la proteína de la espícula con el receptor celular, que es el enzima convertidor de la angiotensina 2, que tiene esa capacidad de interacción, de choque entre la partícula viral y la membrana celular. Y entonces ahí es como la llave y la cerradura, que siempre para la gente, para que lo entienda bien, uno lleva la llave, tienes la cerradura y giras. Y eso le permite también, con un dominio de fusión, penetrar en el interior de la célula y luego llevar el proceso de replicación y producción de sus proteínas, ensamblaje y salida del virus. Pues bien, de todo esto se están utilizando montones de moléculas para ver cuál de ellas puede realmente ser tan eficaz como se ha demostrado para VIH, que hay más de 30 compuestos, más de 30 moléculas que son eficaces porque bloquean al virus en distintos estadios. Desde la entrada, la parte de replicación o la parte de integración en el VIH, luego la parte de ensamblaje y la parte de salida. Es decir, que uno tiene múltiples sitios para actuar. Pero aquí hay un esfuerzo también global y no hemos conseguido un solo compuesto que digas es totalmente específico frente a las proteínas del SARS-CoV-2. Se están utilizando multitud de ellos y eso ha permitido también reducir la patología. Remdesivir, que habrán oído, bueno, pues ese es un análogo de nucleósidos y lo que hace es mimificar al ATP y eso le evita que al incorporarse como un nucleótido equivocado, pues hace que se produzca una terminación prematura y la polimerasa no pueda seguir. Pero hemos conseguido un cierto efecto, pero suave, no en los estadios más avanzados, sino en los primarios. Pero no hay realmente compuestos, los veremos sin lugar a duda, porque hay un esfuerzo global enorme y hay una serie de compuestos, entre ellos también equipos aquí en España. Farmamar ha desarrollado un compuesto, pero que actúa sobre una proteína de regulación de la síntesis de proteínas celulares, no sobre el virus, y están haciendo ensayos clínicos en fase 3, entiendo. Pero bueno, yo creo que el aspecto, aquí todavía tenemos una asignatura pendiente. ¿Qué pasa con las vacunas? Ya saben que las vacunas básicamente son componentes del virus que se utilizan para inyectar y conseguir una activación. Estos componentes pueden ser bien el virus inactivado, bien partes del virus, como pueden ser proteínas del virus, o virus distintos que expresan componentes del coronavirus. Y eso hay una plétora, y os hablaré de ellos, porque uno de ellos es lo que venimos trabajando nosotros, y sobre todo se han introducido también los ácidos nucleicos, que hasta ahora fundamentalmente se venía utilizando el ADN como elemento transmisor, vehículo transmisor de la información genética del SARS o de otros virus. Para inyectarlo, el ADN es muy estable, se penetraba en el interior de una célula, se iba al núcleo, luego se transcribía y producía la proteína en el citoplasma. Pero ya se llevaba varios años trabajando con ARN, sobre todo en cáncer, y se había observado que moléculas de ARN que expresaban dominios de neoantígenos tumorales se veía que tenían una eficacia, en algunos casos era variable, pero en pacientes donde llegaban a controlar el tumor. Pero no se tenía esa tecnología lo suficientemente desarrollada. Y esto ha permitido que en este caso, para una proteína mucho más sencilla, se consiguiera el sintetizar el ARN, que es algo procedimiento, y en un tubo de ensayo añadir los componentes, los trifosfatos, sobre todo la polimerasa, que en este caso se pone un promotor seguido de la secuencia codificante, una señal de terminación y luego la
adición de polial, el extremo 3', y en el 5' le pones todo el CAP, el sistema. Y se consigue producir una proteína. Digo, cualquier becario, cualquier persona en el laboratorio le añade los componentes y tienes ARN sintetizado. Es decir, es relativamente fácil. Pero además a lo que había era, porque el ARN soplas y te lo degradas, prácticamente. Y lo que había era que incorporarle en una estructura más estable, que son las cápsidas que se le están incorporando ahora, y lo que ha permitido estabilizar ese tipo de moléculas y actuar muy bien como vacuna. Pero hay una miriada de aproximaciones vacunales. Pero ahora bien, lo importante es qué hacen estos. Y aquí sí que es importante el entender esquemáticamente el proceso de inmunización. ¿Qué hace una vacuna? Una vez que la inyectas en el brazo, va vía intramuscular, hay también otras rutas, intradérmica, como se puede hacer, o escarificación, como se hizo para la viruela, y lo que hace es penetrar en una célula. Esa célula actúa a su vez como célula presentadora. ¿Qué quiere decir? Presentadora de antígenos, y va a sensibilizar a una población que está en circulación, linfocitos, y los va a activar de dos maneras. Hay dos tipos de linfocitos, aquellos que como decimos, del bone marrow, por eso se llama B, células B, o la parte de los linfocitos T del timo, y que son los que van a activarse en respuesta a la célula presentadora. Y va a activar por un lado células que llamamos linfocitos TCD4, que a su vez esas son las que van a activar también a las células B. Sobre todo y que esas células B son las que van a producir anticuerpos específicos frente a la proteína que se les ha inoculado, que la proteína es. Pero la parte crítica es la producción de linfocitos de memoria. Eso es lo que estamos viendo ahora, hasta qué punto mantenemos memoria en los vacunados. Y esas son las células B de memoria o las células T de memoria, porque los linfocitos CD4, por otro lado, van a activar también las células T4 de memoria. Y por otro lado, la célula presentadora activa a otra población de linfocitos T, los CD8. Y estos CD8 también van a atacar, a reconocer la célula infectada, producen agujeros y la destruyen. Estas son las poblaciones de células B y células T claves en la defensa. Las B de anticuerpos, las CD4 de memoria y las CD8 de memoria. Y eso es lo que va a determinar que mantengamos una defensa mayor o menor en el tiempo. Voy a muy brevemente y simplificado. Tenemos ya varios tipos de vacunas. En España tenemos ya 4 tipos de vacunas, 2 basadas en ARN mensajero y 2 basadas en virus, adenovirus, que expresa la proteína S. Todas estas expresan la proteína S. Pues bien, como ven, el ARN, como digo, en un tubo de ensayo tienes el ARN, luego lo tratas con DNasa para eliminar lo que es la plantilla, y extraes el RNA. Y el RNA ahora le mezclas con nanopartículas lipídicas, que son como gotas de grasa, que las moléculas del ARN penetran, y eso le da estabilidad. Y eso es lo que a su vez ese ARN penetra en la célula presentadora, y es la que va a activar a los linfocitos, tanto B como T, producción de anticuerpos y lo demás. Y esto a su vez conlleva a que la célula presentadora, que son células dendríticas mayoritariamente, pues son las que presenten los antígenos a través de moléculas de histocompatibilidad, de clase 1, de clase 2, y esos son los que van a activar la respuesta inmune. Brevemente, si vemos lo que es esta cápsida que engloba también el mRNA que está en el interior, pues esto es lo que ha establecido una revolución. Y dirán, pero pues es muy fácil. Sí, te digo, porque lo estamos haciendo también en el laboratorio con muchas mezclas y muchos componentes, y ha llevado muchos años. Esto no es una cosa que digas, lanzo ahí
una serie. Estos son varios componentes, de una forma al menos 4 o 5 componentes, de una forma muy organizada y en relaciones muy bien establecidas para conseguir esta nanopartícula del mRNA. Y todo esto también se incorporan estas moléculas en la AstraZeneca o Janssen, son adenovirus. Y el adenovirus, ven aquí una forma icosaédrica, en cuyo interior se encuentra la molécula de ADN, en cuyo interior se le ha metido la secuencia codificante para la proteína S. Es decir, aquí teníamos una partícula vírica. Estas partículas víricas vamos a diferenciar entre una sintética y una vírica. Esto es producto natural, es decir, la naturaleza, como he dicho al principio, tenemos miles y miles de millones de virus. Y estos han evolucionado con las especies y con el hombre, la especie humana, y eso se ha establecido una interacción, con lo cual el tipo de respuesta inmune que esto confiere es ligeramente distinta a la que la molécula sintética confiere, pero se complementa. Por eso es importante también tener esta consideración. Pues bien, esto es fruto de investigación realizada por personas, lógicamente, y aquí ven a los recién premiados de la Princesa de Asturias, de izquierda a derecha, Carico, Drew Weissman, Philip Fellner, Ugur y Ugur Sahin y Oslen Tuneci, que son de matrimonio, y luego Derek Rossi, que es de Moderna, y luego Sarah Gilbert, adenovirus. Pero Carico y Drew Weissman son los dos de la izquierda. Estos estuvieron peleando durante muchos años por tratar de conseguir moléculas de ARN más estables. Y efectivamente eso les llevó mucho tiempo, no es una cosa que... Y ahora digo que cuando sabes cómo hacerlo, pues lo pones en un tubo de ensayo y cualquier becario lo puede hacer. Pero eso llevó mucho trabajo. Y luego el siguiente es Philip Fellner, y llevaba muchos años trabajando en liposomas, en generar estructuras, porque ya con anterioridad se había visto que la molécula de ADN se podía utilizar también para incorporarla en las células y producir las proteínas y demás. Pero la cuestión era también cómo encapsidarlo, o las proteínas también con sus componentes, cómo las podemos incorporar mejor. Y sobre todo ese tipo de moléculas nucleicas. Y eso, Philip Fellner y todo su equipo pues establecieron las condiciones óptimas. Y luego los demás lo implementaron y lo llevaron a la producción masiva y a la vacunación global. Y entonces esto es el ejemplo, y los que están aquí son seguro premios Nobel, iremos viendo de izquierda a derecha, porque puede que sea para los que hicieron las moléculas de ARN y la posibilidad de encapsilarlo. Luego aquí hay 6, es difícil, pero seguro que una parte de aquí van a obtener el premio Nobel, la verdad. Bueno, pues de ahí entramos en una parte que voy a comentar también, el trabajo que hacemos en el laboratorio, más brevemente, y es lo mismo que lo que ha hecho Sarah Gilbert para adenovirus, o el grupo de adenovirus, o de otros virus, que trabajan aquí, Ana y Adolfo, también están modificando virus para utilizarlos como vacunas. Y con Adolfo llevamos colaborando la tira de años también en la época neoyorquina. En malaria empezamos ahí también trabajando. Pues bien, nosotros en el laboratorio utilizamos un virus, que es el virus que se usó para erradicar la viruela. Básicamente es una tecnología de un virus atenuado. Esas zonas que ven en rojo son zonas que hemos eliminado de su genoma, es decir, se han eliminado todas las zonas que pudieran tener efectos adversos, y en el cual se introduce en determinadas locus o en determinados sitios. Es muy flexible, pues se puede introducir en muchas zonas moléculas o genes,
múltiples, 25 genes puedes meter en un genoma de estos. Es decir, y luego en la parte inferior veis la estructura. Pues esto es lo que hemos utilizado incorporando los genes o la del SARS-CoV-2, que es la proteína S, gen que codifica la proteína S, y esa es la que hemos introducido y como en el genoma de este virus. Y en la proteína S tiene dos dominios, uno que le llamamos el S1, que es el que tiene el dominio de unión al receptor, y el dominio S2, que es el que tiene también el dominio de fusión y lo que le permite también hacer la formación de trímeros, porque esta es una proteína, como ven en la parte inferior, es una proteína de membrana trimérica. Pues bien, la parte crítica, y es donde por eso se están produciendo variantes, también es en la interacción entre el dominio RBD, que llamamos la proteína S, con el receptor, el enzima convertidor de la angiotensina 2, que hace 2, y esta interacción que sabemos a nivel molecular es lo que se están produciendo cambios o mutaciones que le pueden hacer o más inhabilitarle para interaccionar, o al revés, el virus adquiere más capacidad de interaccionar, y eso le da más capacidad de diseminación en el organismo. Por eso estamos viendo variantes que en un principio pensábamos, y en eso aquí Isabel y Luis Juanes pensaban que el virus se fuera atenuando gradualmente, como pensábamos todos los virólogos, pero que surgieran también algunas variantes quizá, pero que no duraran mucho en el tiempo, pero desafortunadamente el virus ha ido evolucionando por esa capacidad que tiene de infectar todo tipo de órganos. Y eso es lo que ha permitido las variantes. Y las variantes no solamente están en esta proteína, sino también en otros genes del coronavirus. Bueno, la parte que hicimos nosotros fue introducir la proteína S, y lo introdujimos en hicimos dos tipos de vectores, uno que expresaba la proteína S completa, otro que expresaba la proteína S, pero en formas que la habíamos seleccionado, que eran formas más inmunogénicas, por así decir. En la parte inferior ven que esta variante, o aislados de la misma variante, expresan todos, si ven aquí en la parte derecha, ven que todos expresan una isla 20 placas, porque cada placa es una unidad vírica, y eso expresan todos la misma proteína, es decir, que es estable. Ese es un objetivo muy importante, demostrar la estabilidad de la inserción del gen correspondiente, que son 180.000 daltons. Que luego se expresa en la membrana, ven aquí en esta parte, fundamentalmente va dirigido a la membrana, que es donde porque tiene también el dominio de interacción transmembrana, y ahí es donde queremos también, porque es el objetivo también que se persigue, para que tenga una respuesta inmune más amplia. Luego, básicamente, el procedimiento que se hace es primero demostrar en modelos animales que esta vacuna produce una respuesta. ¿Cuál es el tipo de respuesta? Son dos, tanto la humoral, producción de anticuerpos, como la celular, activación de linfocitos T. Y eso, como lo ves, pues haciendo un protocolo de inmunización en el cual administras una o dos dosis espaciadas en tiempo, y después, al cabo de 10 días o 2 semanas o 3 semanas, puedes medir la inmunogenicidad. Y luego esta inmunogenicidad la determinas por varios mecanismos. Si es la respuesta humoral, extrayendo sangre, extraes el suero, y en el suero determinas la capacidad que tiene este suero de contener anticuerpos que tengan unión a la proteína S del coronavirus, o capacidad neutralizante, es decir, que sea capaz de neutralizar al virus infectivo. O también la respuesta T, extraes aíslas esplenocitos, extraes el bazo, aíslas los esplenocitos, los estimulas con péptidos, que son péptidos solapantes de la proteína S completa, y luego, por citometría, aíslas las poblaciones de células que son específicas para CD4, para CD8, u otro tipo de poblaciones de memoria, o células efectoras.
colaboradoras. Si uno analiza lo que es la producción de anticuerpos, pues es unión directa por ELISA de interacción de los anticuerpos del suero con la proteína S en la parte izquierda, que tanto aquí hemos comparado varios protocolos, uno que era virus-virus, homólogos, o ADN que expresa la proteína S con virus que expresa la proteína S, y en distintas combinaciones. ¿Por qué? Pues porque llevábamos ya también mucho tiempo con combinaciones de vacunas para ver si las combinaciones también potenciaban la respuesta inmune, y efectivamente las vacunas, y con Adolfo publicamos varios artículos para malaria, que la combinación era gripe poxvirus, que era mucho más eficaz que cuando se administraba solamente el virus homólogo. Pero eso es algo que ahora está ganando también aceptabilidad dentro del sistema de vacunación, pero hay que ver en qué medida todos estos procesos de vacunación hasta qué punto confieren la protección que todos deseamos que sea lo más duradera posible. Y también ven que se une a la proteína S y al dominio RBD. Si uno hace también qué tipo de anticuerpos, mira los subtipos de anticuerpos, o sea, hasta que ahora tengo yo aquí, hasta el cuarto, así. Llevas media hora. Llevo media hora. Eso es, vale. Bueno, pues si vemos también la naturaleza de los anticuerpos, porque es importante caracterizarlo, qué tipo de anticuerpos. La gente que ha sido vacunada dice, bueno, yo qué anticuerpos tengo, qué tal, y no sé qué. Bueno, pues uno puede caracterizar y ver también en función de la ratio que hay entre unos y otros, por ejemplo, la ratio entre IgG2T y IgG1, pues nos indica qué tipo de respuesta, si es respuesta más TH1 o TH2. Sabemos que si es TH1 es más eficaz que si es TH2, y efectivamente en estos casos vemos que es una respuesta TH1. Si uno mide anticuerpos neutralizantes, que básicamente tenemos dos aproximaciones, una que es con pseudovirus, es decir, virus distintos, que puede ser un lentivirus, un virus de la estomatitis vesicular, pero que expresa ahora la proteína del coronavirus que se envuelve a la partícula viral, y lo que uno evalúa, y lleva también unos marcadores de fluorescencia o genes marcadores, que uno mide la capacidad de los anticuerpos para neutralizar los pseudovirus, o utilizando el virus vivo, pues la capacidad de los anticuerpos para neutralizar el virus vivo. Y veis ahí en verde en la parte inferior es donde indica que hay más neutralización, la parte superior ya es control, y ver que estamos consiguiendo neutralización. Esa neutralización, lógicamente, a medida que vas haciendo diluciones seriadas, pues va disminuyendo, y uno suele determinar la dosis 50 necesaria para neutralizar, para ese título. Luego, desde el punto de vista de la respuesta celular, la medida que se evalúa es los linfocitos T, CD4 y CD8, también y otras poblaciones, células reguladoras, células de memoria y demás. Aquí os presento nada más la parte de CD4 y CD8 en la parte izquierda, básicamente con todos los tipos de inmunización que hemos usado, bien con virus solo, homólogos, o combinados ADN con virus, todos inducen respuestas tanto CD4 y CD8. La variación, porque el ADN sabemos que es mayor inductor de respuesta células T, fundamentalmente CD4 y CD8, que cuando usas virus-virus. Y eso lo vemos claramente aquí. Pero vemos también que la mayor parte de la respuesta va dirigida hacia el dominio S1, que es el que contiene el dominio de unión al receptor. Y luego una parte importante es, este tipo de respuesta es múltiple, o es más dirigido hacia un tipo de moléculas estimuladoras, que son citoquinas determinadas. A medida, cuanto más amplia sea la respuesta, mejor, porque conseguiremos mantener a la célula, células de memoria, con capacidad de, una vez que ven a la célula infectada, produzcan una respuesta fuerte, amplia y, a ser posible, duradera. Y aquí vemos que cuanto mejor sea la respuesta, quiere decir que va a producir varias citoquinas o moléculas estimuladoras. Aquí vemos interferón gamma y L2, TNF-alfa, o CD107 alfa, que indica un factor de citotoxicidad, es decir, que
se dirige más hacia esa parte, lo cual es positivo. Y vemos que la memoria también es un tipo de memoria efectora, células T efectoras de memoria, que son las importantes también para el control de la infección. Pero la parte crítica es, dígame usted si protege o no protege, es decir, si a mí esta vacuna me va a proteger o no. Y tenemos, antes de llegar a la clínica, necesitamos al menos 2 modelos preclínicos. Y si quieres llegar a la fase 3, el modelo de macaco. Nosotros hemos utilizado 3 modelos, más bien 4. 2 de ratón, que son ratones normales y ratones humanizados. Uno de hámster, que también es roedor. Y luego el de macaco. Hemos utilizado esos 4 modelos para ver en qué medida teníamos la respuesta se correspondía también primero con eficacia, que es el factor fundamental. Pues bien, para estudiar la eficacia, lo hicimos en el CISA, aquí tenemos el creador de ese centro, y la verdad que gracias a ello pues ha sido posible llevar a cabo este tipo de experimentos. El profesor Vizcaíno Casas, que está José Manuel, que le tenemos aquí con nosotros y que va luego a hablar, y gracias al CISA pues hemos podido hacer este tipo de experimentos. Y básicamente coges un ratón que expresa el receptor del coronavirus, del AC2, y eso le permite ser infectado y fallecer por la infección del SARS-CoV-2. En la parte superior ven los ratones que les hemos inoculado el virus tal cual fallecen al cabo de 6 días, que está en negro. Es decir, que tiene un efecto tremendo, y si lo analizas en distintos, llega a todos los órganos. Es impresionante la capacidad que tiene este virus para multiplicarse. En la parte en azul es a ratones que les hemos vacunado con una sola dosis, y vemos que hay una pequeña pérdida de peso inicialmente, pero luego se recuperan. Y aquellos ratones que les hemos inmunizado con 2 dosis, que están en rojo, están totalmente protegidos, o sea, no pierden peso. Pero si vemos protección, es decir, la enfermedad en sí misma, si estos sufren, si mueren o no mueren, vemos en la parte inferior que tanto con una dosis o con 2 dosis están 100% protegidos. Es decir, que les proteges frente a la infección y frente a la enfermedad, que es la parte importante. Y luego también un aspecto importante es, le proteges también frente a la cascada esa de citoquinas o ese tipo de efectos, y lógicamente frente al virus. Y eso uno aísla los pulmones o distintos tejidos y valora lo que es la producción de virus. Y también valoras también la producción de moléculas estimuladoras, es decir, hasta qué punto si lo que produce el virus es una cascada, es decir, un incremento muy notable de las moléculas estimuladoras como interferón, TNF, IL-4, etcétera, un montón de. Y eso puede ser mortal. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de las moléculas estimuladoras, estas son demasiado gráficas, pero en el extremo más izquierdo, el que está más reducido, eso quiere decir que no está produciendo ni interferón alfa, ni interferón gamma, o IP10, o TNF alfa, tanto a los 2 días como a los 4 días. No les voy a... Pero sí ven que con 2 dosis está totalmente suprimido, es decir, todo este tipo de moléculas están totalmente suprimidas. Quiere decir que está controlando muy bien. Y si analizamos el virus, está también totalmente controlado en esos casos. Pero ¿qué pasa ahora? Dígame usted si esto a mí me protege después al cabo del tiempo. Es decir, una persona que ha sido vacunada y luego ha sido infectada y no se ha enterado. Pero ¿qué pasa al cabo del tiempo? ¿Sigo protegido o qué? Bueno, pues también aquí lo que hicimos es aquellos animales que sobrevivieron y todo lo demás, al cabo de unos meses les sometimos también a otra infección con el virus. Y en todos estos casos ni pérdida de peso ni
ni muerte, es decir, los animales estaban totalmente protegidos. Es decir, que este tipo de vacunas confieren también una alta eficacia, lo cual es interesante porque el tipo de respuesta inmunológica es más diferenciada de la que inducen las moléculas del ARN. Pero creo que, como comentó Ana, es importante que tengamos también esa variedad de candidatos vacunales con distintos modos de acción, porque esto complementa. ¿Que no se usan ahora? Bueno, pero a lo mejor se usan después. Pero es importante porque todo en ello va a nuestra salud. Básicamente esto es lo que hemos producido, bueno, en cuanto a la eficacia, y que estamos ya preparando un ensayo clínico. Deciros que ya sabéis las vacunas que tenemos actualmente, las 4, y luego hay otras de virus inactivado, o la de Novavax, de proteína S, GSK con Sanofi, entrarán también con proteína. Es decir, que tenemos una variedad, lo cual, que como también mencionó la ministra, pues es muy importante que tengamos aquí este tipo de vacunas, de tanto las de ARN, que producen una eficacia del 95%. Esto es impresionante en vacunas. Es decir, algo, ya los de gripe quisieran tener algo. Aquí tenemos los centros de gripe, New York y Valladolid. Así que ya lo quisieran. Ya. Bueno, pero tenemos también los de adenovirus con también una eficacia bastante grande. Luego nos están llegando las variantes, vemos que tienen una serie de mutaciones, y de estas variantes, pues ahora las hemos definido ya. En un principio era del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, la India, y tienen una serie de mutaciones. Muchas son comunes, y esto está preocupando a la población en general, y también la posibilidad de que, a ver si estas vacunas. De momento, lo que se puede decir es que las vacunas actuales están siendo eficaces también. No con previenes al 100% frente a la variedad del Reino Unido, a la sudafricana a lo mejor el 30%, a la India a lo mejor es el 60%. Es decir, pero aún así neutralizan, y eso es lo importante. Entonces, creo que también se está considerando la posibilidad de producir vacunas ya específicas, y también nosotros ya tenemos también, hemos desarrollado candidatos también en esta dirección. Ahora se les llama a la del Reino Unido alfa, a la sudafricana beta, Brasil gamma y a la India delta, y sigue así con todas las letras griegas para las otras variantes. En fin, en resumen, que las vacunas, ya como todos sabemos, es la mejor herramienta de control, que las vacunas de RNA están revolucionando el campo de las vacunas, pero esto es una tecnología, y como siempre vamos todos, ¡buah!, nos lanzamos hacia esta nueva, y todo el mundo ahora, porque es donde hay más dinero, y dice, venga, hacia el ARN. Pero seamos, como dicen los gallegos, vayamos con xeito, o sea, con cuidadiño, porque las cosas hay que hacerlas despacio y bien. Pero creo que es una revolución, porque esto va a impactar no solamente en enfermedades infecciosas, sino también en todas las patologías como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, lo que queráis siempre, y cuando podamos actuar sobre el sistema inmune, porque el sistema inmune es, aquellos de vosotros, la inmunología es fundamental, es el arma que realmente entenderla es lo que hace que podamos vivir mucho más tiempo y controlarnos a nosotros mismos y todo lo que nos viene de fuera, porque aquí tenemos microorganismos en el aire, pero que nuestro sistema inmune resiste y no pasa nada. En cuanto a la duración, bueno, lo iremos conociendo hasta qué punto estas vacunas ya mantienen la protección, o hay que administrar una tercera dosis, y veremos hasta cuándo. Las variantes, bueno, pues también las controlaremos, no me cabe la menor duda, porque una vez que sabemos producir anticuerpos neutralizantes, vamos a poder también controlar las variantes. Y bueno, que en España, pues según la ministra, ya estamos en el 60%, o sea que para este verano ya tenemos, en agosto o septiembre ya tenemos el 70% vacunado, lo cual es impresionante también.
Y luego la inversión de 4.000 millones, aquí los que estamos así, luchando por la ciencia, pues es impactante. O sea, me parece maravilloso que haya sido las instituciones públicas las que realmente se han movilizado. Y ha sido luego el sector privado el que, colaborando estrechamente unos y otros, ha permitido que esto sea una realidad, porque el sector público no puede llegar ahí. Y es gracias al sector privado. Y es esa interacción público-privada la que es fundamental para poder desarrollar todo tipo de bienes y servicios a la humanidad, que es lo que persigue la biotecnología. Y nada más agradecer aquí al grupo, no están todos, pero bueno, ahí en el Centro Nacional de Biotecnología, pues Juan García Arriaza, que parece que es escalador, tiene una energía vital, Patricia Pérez, Carmen Gómez, Beatriz Perdiguero, bueno, y está Carmen Zamora en el extremo. Y nada más, luego los colaboradores dentro del centro, Urchi, Pablo Gastaminza, Casas Novas, Carlos Óscar Sorzano y del CENIC también, David Sancho y Carlos del Fresno, y la financiación, que sin financiación pues no podríamos hacer nada. Y después toda esta parte pues nos permite dar también el salto pues hacia la investigación clínica, que es importantísima. Y aquí España también tiene una serie de sanitarios extraordinarios, que esa colaboración también translacional de la investigación básica a la clínica es fundamental. Con la pata necesitamos a la empresa, que es la que va a producir, y necesitamos a la sociedad, que es la que debe de estimular a nuestra clase política y a todos los demás para que apuesten por la ciencia como elemento y como motor de desarrollo de un país. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. No sé si habría, mientras coloca las diapositivas, tiempo para una pregunta rápida de la audiencia. Si no, esta tarde, ya sabéis que tenemos una mesa redonda, anotar todas las cosas que pueda haber, porque esta tarde será el momento de debatir entre toda la sala. Yo espero que haya muchas cosas que podáis, cualquier cosa que no hayáis entendido, cualquier cosa que veáis de futuro. Creerme de verdad que muchas veces algunas ideas sobre el desarrollo tecnológico han nacido de vosotros, han nacido de la audiencia. A veces el why not, ¿por qué no? Las tormentas de ideas son fundamentales. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie quiere romper el hielo? Pues está poniendo... ¿Qué quieres? Gloria. Gloria. ¿Qué todavía no? ¿Ya? Bueno, pues entonces pasamos directamente a la presentación del doctor Javier Díez Domingo, que nos va a hablar de otras vacunas que están en desarrollo también y que son muy necesarias, y para que veáis que hay más cosas además del SARS-CoV-2. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y como me invitaron a hablar de que en época de coronavirus no todo es SARS-CoV-2, pero el SARS-CoV-2 sí que ha impactado de una forma importante en el mundo de las vacunas. Yo lo que quería, como curso de verano, es que recapacitemos juntos. Voy a decir varias cosas que pueden ser polémicas y que podemos discutir luego. Yo lo que quiero dar es una visión de una persona que lleva muchos años haciendo investigación y cómo veo la investigación de vacunas del futuro inmediato. Bueno, hemos aprendido muchísimo de la pandemia. Hemos aprendido los sanitarios, pero yo ahora envidio los sociólogos, porque del comportamiento poblacional tenemos mucho que aprender. De aquellos aplausos que recibíamos los sanitarios y toda la gente cuando estábamos aburridos, eso ha desaparecido ya nadie se acuerda de los aplausos. Ya tenemos las consultas masificadas, la gente que se va de fiesta
olvidándose de lo que hay después. Entonces, los sociólogos tienen mucho que estudiar. Luego también tenemos que ver el comportamiento de los políticos. Ya no voy a decir palabras que ha comentado la ministra, y cuando hablo de los políticos no hablo del gobierno, sino hablo de los políticos en general. Y si vemos cómo invierte España en investigación, pues vemos que es ridículo. Como estamos muy por abajo del PIB, es el porcentaje del PIB de lo que invierte Europa en general, y si nos vamos a los países avanzados como el Reino Unido o Alemania, pues vemos que estamos muy por debajo de la media. Luego esto es realmente es la inversión que hacen los gobiernos españoles en el desarrollo de la ciencia. Y esto no es el gobierno quien lo hace, sino que es la misma población la que lo está requiriendo. A mí me dijo una vez un político que los políticos se mueven mucho por los requerimientos sociales. Es decir, si la sociedad pide algo, el político lo da. Y que tenemos un ejemplo que a mí me da mucha pena, y es el movimiento de A3 Media, del objetivo 2%. Es decir, tenía un objetivo A3 Media y estuvo en la radio y en la televisión haciendo anuncios continuamente. Su objetivo era recoger 2 millones de firmas para pedir al gobierno que aumentara la inversión en investigación al 2%. ¿Y qué consiguió? No llegó a 1 millón. Luego, esa es la visión que tenemos los españoles de la investigación. Y esta visión ya nos la decía Unamuno a final del siglo. Que inventen ellos, que nosotros nos aprovecharemos. Es decir, no es lo mismo el final del siglo XIX que el principio del siglo XXI, donde la inversión en investigación es un motor económico extraordinario. Sin embargo, seguimos con la idea de que inventen ellos. Y de los 4.000 millones que se ha invertido en las vacunas en España, me gustaría que nos dijeras cuánto te ha tocado a ti, que estás desarrollando una vacuna extraordinaria. Es decir, que investiguen, que inventen otros, que ya les compraremos. Es decir, de esos 4.000 millones, si te hubieran dado un cienavo, esta vacuna estaría en el mercado. Y luego tenemos la ley de la ciencia, no me la he leído todavía, el anteproyecto, pero la ley de la ciencia lo que va es a normalizar la ciencia como la tenemos actual. Y yo lo que sí que sé es que todas las fundaciones de investigación sanitarias estamos muy enfadados con esta ley, porque no va a promover, no va a incentivar y no va a poner la ciencia en España a nivel del AVE, sino a nivel de un regional. Bueno, pues ya nos queda qué hemos aprendido de vacunas, y de vacunas hemos aprendido un montón. Hemos aprendido no solo nosotros, sino que ha aprendido la población. Las vacunas están continuamente. Todos hemos oído vacunas de ARN, todos hemos oído vacunas de adenovirus, que son tecnologías novísimas. Los vectores virales, las nanopartículas que también se han comentado, y otras nuevas tecnologías que están apareciendo. Luego hay mucho en el movimiento en las vacunas. La vacuna nos va a liberar de esta pandemia, con lo cual han pasado a ser un referente en la sociedad. Pero el problema es, una vez nos liberemos del coronavirus, ¿vamos a necesitar nuevas vacunas? Es decir, si miramos el calendario vacunal de los niños, tenemos vacunas a porrillo, es decir, ya no caben, los niños no son alfileteros, y por mucho que combinemos, estamos llegando a un límite de vacunas tremendas. Entonces, ¿realmente necesitamos nuevas vacunas? Que si esta conferencia que voy a dar tiene sentido. Bueno, pues vamos a ver cuál es la situación real. Pues mirad, las vacunas se tienen que mover, y como es una herramienta preventiva y de salud pública, y la salud pública es la salud no del individuo, sino de toda la población, la salud pública tiene que ir en relación a los retos demográficos. Y tenemos en la actualidad un reto demográfico extraordinario. Si os fijáis aquí, en color más clarito, más oscuro que diga, era la pirámide poblacional europea en el año 2013. Y las predicciones para 2060. Si os fijáis, la edad laboral, que está entre los 20 y los 60 años, la edad laboral va a disminuir
en rosa está mucho más claro. Sin embargo, la edad de los pensionistas va a aumentar muchísimo. De forma que la predicción es que si en los 90 habían 4 trabajadores para cada pensionista, en el año 2050 va a haber un trabajador por cada pensionista. Con lo cual, tenemos que aumentar la supervivencia de la sociedad. Es muy importante, tenemos que hablar de la persona mayor, y la persona mayor tiene varios grados de funcionalidad, ¿no? Tiene unas capacidades vitales. Si la capacidad vital está bastante conservada, como son mis compañeros de ciclismo, que con 70 años hacen 400 kilómetros de ciclismo a la semana, capacidad vital extraordinaria. Sin embargo, esas capacidades vitales, conforme se van perdiendo, llega un momento que se llama la fragilidad, que es la persona mayor o la persona con comorbilidad, que tiene muchas comorbilidades y que está al límite ese de funcionalidad, que todavía son autónomos pero que les queda poco. Y si ocurre algo, ya pasan al estado de dependientes, en el que requiere la dependencia total o de la familia o del Estado. Y esta situación de dependencia, fijaros que es la parte oscura, así granate de abajo, es la que mayor coste tiene para los sistemas sociosanitarios. Es decir, la dependencia tiene un coste extraordinario para la sociedad. Con lo cual, y además sabemos que en situaciones de fragilidad o en situaciones donde la capacidad esa funcional está ya limitada, una infección aguda puede hacer que se pase al siguiente paso de fragilidad, o si estás en frágil, que pasa a dependencia. Y este es el caso de mi madre. Mis padres, hace 3 años, eran totalmente independientes. Mi madre cogió una neumonía y pasaron a ser dependientes los dos. Es decir, una neumonía hizo que los dos, mis padres, la tuvo mi madre, pero mi madre dejó de caminar, mi madre tuvo que ingresar en un hospital y mi padre se dejó llevar. Es decir, el impacto que tiene esa neumonía en mi madre no está considerada en ningún estudio farmacoeconómico. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de las nuevas vacunas? Pues mejorar la calidad de vida, fundamental. Es fundamental. Hay que disminuir la dependencia, porque tenemos que hacer un sistema sanitario y un sistema sociosanitario sostenible. Y tenemos que mejorar la fuerza laboral, es decir, la gente que esté en edad laboral tiene que estar sana y disminuir las comorbilidades y disminuir la gente que no puede trabajar. Porque el objetivo al final de la vacuna ya no es añadir años a la vida, sino que es añadir vida a los años. Es decir, tenemos que vivir, tanto como vivimos ahora, que somos el segundo país del mundo antes del coronavirus, de mayor supervivencia, lo que tenemos es que vivir mejor y depender menos del sistema. Tenemos unos retos importantes, y los retos es la inmunosenescencia, que hablaremos mañana, creo que se habla de inmunosenescencia, el escape inmunológico, ya has comentado la importancia de conocer la inmunología, porque hay muchos virus y muchas bacterias que tienen unos mecanismos de escape que todavía no son bien comprendidos y por tanto tenemos dificultad en hacer vacunas para estas enfermedades que pueden tener su impacto, pero que se nos escapan y que no sabemos por qué. Tenemos que estar prevenidos para nuevas pandemias, porque vosotros jóvenes vais a vivir 2 pandemias más como mínimo. Acabará esta, pero vais a vivir 2 más. Vienen a haber 4 por siglo. Otro punto importantísimo es las resistencias bacterianas. No solo hay que usar bien los antibióticos, por favor, usarlo bien. Sabéis que va a ser la epidemia que más vida se va a llevar en el mundo en el año 50 según la OMS. La multiresistencia. Vamos a tener montones de enfermedades infecciosas bacterianas que no vamos a poder tratarlas porque los microorganismos van a ser multiresistentes. Y por tanto podemos también crear vacunas para disminuir el impacto de esas enfermedades que ahora a lo mejor no son muy graves, pero que pueden llegar a hacerlo. Bueno, pues las nuevas tecnologías no voy a entrar, ya se han comentado antes, la vacuna de ARN y las vacunas de vectores virales.
Y una cosa importante del año 2021 es que va a haber un cambio en la mentalidad de las vacunas y las personas mayores, ya que tenemos autorizada una vacuna para el herpes zóster que en personas mayores de 70 años tiene una protección del 90%, algo impensable hace 5 años, algo impensable, aparte de las plataformas. Somos capaces de prevenir infecciones en las personas mayores. Y vamos a tratar ahora de 2 infecciones que tienen aproximaciones muy distintas de las vacunas, porque son enfermedades muy diferentes. La primera es el virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial es un virus ARN monocatenario, creo que es. Yo, como no soy virólogo de esas cosas, lo que sí que sé es que tiene un impacto grandísimo en el lactante. Es el virus que causa mayor proporción de hospitalizaciones en el lactante, dando bronquiolitis y neumonía sobre todo. Y además también hay una hipótesis de que los niños que cogen una bronquiolitis por VRS luego tienen mayor predisposición a asma y a patología crónica cuando son mayores. Esto yo tengo mis dudas, pero está ahí y estamos intentando estudiarlo. Pero de forma relativamente reciente, y es en la última década, nos hemos dado cuenta de que el VRS, o hemos aprendido, de que el VRS es el segundo patógeno respiratorio antes del COVID que producía enfermedad grave en la persona mayor. Primero la gripe y segundo el VRS. Luego es un virus que afecta de forma muy importante al primer año de vida y el segundo, y por eso es más conocido, pero que el nuevo conocimiento nos dice que la persona mayor también tiene un impacto muy grande por este virus. Luego tenemos que tener vacunas que nos permitan, por un lado, prevenir la infección en el lactante, que va a evitar hospitalizaciones, va a evitar que los papás pierdan días de trabajo y vamos a mantener la fuerza laboral. Y además, si luego hay relación con el asma, imaginaos la ventaja. Y luego tenemos que proteger a la persona mayor. Y sí que el sistema inmunológico del lactante, la primera vez que tiene contacto con el virus, con el de la persona mayor que ha tenido contactos repetidos, no se parecen en nada. ¿Qué pasa en el lactante? El lactante, este es el nivel, la gráfica de hospitalización en la Comunidad Valenciana por bronquiolitis, sabiendo que la mayoría de las bronquiolitis son VRS, pues la mayoría de estos son VRS. Fijaos como el pico de hospitalización por VRS está antes de los 2 meses. Luego, si ponemos una vacuna a los 2 meses, ya llegamos tarde. Luego tenemos que proteger al niño desde el momento del nacimiento o incluso de forma prenatal. Y claro, esta vacuna, ya hemos dicho que las vacunas que no tenemos ahora son vacunas que tienen sus retos. ¿Qué pasa con el VRS? El VRS produce una inmunidad que dura unos 6 meses, con lo cual las reinfecciones son frecuentes, con lo cual pensar qué podemos esperar de una vacuna. La patogenia, sobre todo en el lactante, de la enfermedad es que se produce una hiperinflamación del bronquiolo, donde juega mucho, un papel también muy importante, los mecanismos inflamatorios, aparte de todos los mecanismos de escape inmunitario que tiene el virus. Y luego se desconoce bien cómo funciona el virus, aunque cada vez esto está mejor, y esto ha costado, porque la primera vacuna que se realizó en los años 70 con el virus respiratorio sincitial fue un fracaso, de forma que los niños vacunados, que era una vacuna inactivada con formaldehído, tenían infecciones más graves e incluso llegaron a morir. Y eso ha frenado mucho, y eso era por el desconocimiento de los mecanismos inmunológicos del VRS. Pero claro, el VRS es un problema importante de salud pública, muy importante, tanto en el niño como en el adulto, y por tanto se están desarrollando montones de estrategias de cómo evitarlo. Desde vacunas de virus vivos atenuados, vacunas de vectores,
vacunas de virus vivos muertos y las vacunas génicas últimamente. Pero claro, ¿a quién tenemos que vacunar? Que es importante, ¿no? Antes de desarrollar una vacuna, ¿para quién desarrolla esta vacuna? Hemos dicho que el problema es en el recién nacido y en la persona mayor. Luego, ¿a quién tenemos que vacunar? Pues tendremos que vacunar, si vacunamos al niño, al lactante, llegamos tarde, igual tenemos que vacunar a la embarazada. Lo mismo que estamos haciendo con la tosferina. La tosferina que produjo mortalidad en el primer mes de vida, esa mortalidad ha desaparecido vacunando a la embarazada. La embarazada hace anticuerpos, le pasan al recién nacido y entonces al feto, y el recién nacido está protegido hasta el momento que se vacuna. Pues esta aproximación se está analizando también con la vacuna de VRS. Vamos a vacunar a la embarazada para que produzca anticuerpos, se los pase al bebé hasta que podamos vacunar al lactante. Y hay otras aproximaciones. Y luego también el vacunar a la persona mayor. ¿Cómo? El niño es completamente distinto a la embarazada y es completamente distinto a la persona mayor. Desde el punto de vista inmunológico, ¿sirve una vacuna para todos? Posiblemente haya que hacer una vacuna para cada grupo. Con lo cual, persona mayor. Para la persona mayor tenemos la experiencia de la vacuna de herpes zóster, que es cogemos la glicoproteína de herpes zóster y le ponemos un sistema adyuvante potente que estimule la inmunidad a lo bestia, con lo cual una aproximación muy interesante es vamos a coger la proteína de fusión del virus, que es la que permite que el virus se adhiera a la célula humana y que además se sabe que los anticuerpos frente a esa proteína impiden la infección, pues vamos a estimularla con un adyuvante potente. Y esto es una aproximación que se está haciendo para vacunar a la persona mayor y que vamos a empezar nosotros ahora, ayer empezamos, el lunes pasado, empezamos el ensayo clínico fase 3 con una de estas vacunas para prevenir la eficacia de una vacuna adyuvada con el AS03 para prevenir la infección en la persona mayor de 50 años. Pero también han entrado ahora de golpe, con todo el dinero que hay por medio, las vacunas de ARN. Vacuna de ARN, Moderna ha diseñado ya la vacuna de adulto y ha hecho la fase 1-2 con la vacuna de adulto. Está haciendo ahora una fase de escalado de dosis, viendo cuál sería la dosis adecuada para vacunar al niño, porque en el futuro, como las vacunas de ARN son fáciles de combinar, porque ya que estamos metiendo distintos ARNs, la idea que tiene Moderna es hacer una vacuna de virus respiratorios para el niño, que incluya para influenza, metaneumovirus, coronavirus posiblemente y VRS. Y gripe sí funciona. Que también el gripe no ha entrado porque he visto que Adolfo iba a hablar luego, por eso el gripe no voy a nombrar nada más que lo que digas tú. Bueno, pues ya hemos visto la aproximación a la persona mayor. La aproximación al niño es completamente distinta. La persona mayor ha tenido muchos contactos con el virus, posiblemente uno cada año. Lo que pasa es que no le ha producido enfermedad hasta la inmunosenescencia. En el recién nacido y lactante es la primera vez que vamos a tener contacto con el niño. Además no se pueden poner adyuvantes tan potentes, con lo cual se necesita otra aproximación. Y hay distintas aproximaciones, ¿no? Una de ellas era la utilización de vectores virales, pero a diferencia de la vacuna de coronavirus, que lo que hace el adenovirus de AstraZeneca y Janssen es codificar o llevar el ADN que permite la codificación, estos son adenovirus que expresan una serie, mediante manipulación genética, consiguen que sea un adenovirus que exprese antígenos y llevar el antígeno, la proteína pre-F de fusión, pero aparte lleva otras dos proteínas, expresa otras dos proteínas que se ha visto que son muy importantes en la inmunidad celular, porque el virus respiratorio sincitial tiene unos mecanismos de escape inmunológicos en el que no voy a entrar, que se escapa de la inmunidad y por eso la inmunidad es tan corta. Con lo cual la idea de esta vacuna es
no solo estimular la protección frente a la proteína F, sino hacer también un cierto juego inmunológico para prevenir el escape. Este lo trabajamos junto con GSK en desarrollar la fase 1 en lactantes y estamos ahora en la continuación fase 2 en seronegativos. Los resultados han sido publicados en el ESPID, estamos escribiéndolos ahora, con una seguridad muy buena y una seroconversión extraordinaria tanto de anticuerpos como de inmunidad celular. El problema es que son adenovirus. Y como son adenovirus y tenemos el problema de los adenovirus y las trombosis, se ha parado el desarrollo de esta vacuna hasta que se tenga más claro qué pasa con los adenovirus y los lactantes. También hay vacunas de administración intranasal, que son vacunas vivas atenuadas. Nosotros trabajamos hace ya años con 2 vacunas de virus vivos atenuadas de MedImmune que fallaron, no daban suficiente protección. Parece ser que esta vacuna nueva, de una biotech nueva americana, produce títulos de IgA nasal muy altos en niños y en adultos, y se ha empezado la fase 2 de eficacia, y la fase 2 de eficacia aquí es muy interesante porque van a ser solo 60 sujetos que se les va a administrar la vacuna y luego se les va a dar el virus para ver si se infecta. Es un challenge. Entonces, esto dirá el go no go de la vacuna, o si se sigue o no se sigue con ella. Y otra aproximación que ha aparecido es, bueno, como el problema muy importante es en el recién nacido y en el lactante muy pequeño, pues en vez de vacunar a la mamá, voy a dar en el momento de nacimiento, voy a dar un anticuerpo monoclonal que me dure toda la temporada de VRS. Y entonces están desarrollando 2 anticuerpos. Este va un poco más adelantado, ya tiene el fase 3 hecho, y vemos cómo tiene una prevención de casi el 80% para prevenir la hospitalización por infección de VRS en los niños. El problema es que es un anticuerpo monoclonal, hay que ver el precio, porque igual si te sale el precio del Synagis, que sabéis que es un anticuerpo monoclonal para prevenir VRS en sujetos de mucho riesgo, es carísimo. Y eso no sería asumible vacunar a todo el mundo con un anticuerpo monoclonal si el precio es muy caro. Con lo cual vemos que hay distintas aproximaciones al VRS, persona mayor, embarazada para prevenir el lactante, vacunación del lactante para continuación de la vacunación de la embarazada, o anticuerpos monoclonales para prevenir la infección el primero o el segundo año. Y ya vamos a cambiar ahora de tercio, y ya para acabar, ¿cuánto llevo? Vale, pues acabó, perfecto. Bueno, pues el citomegalovirus es un virus ADN, es de la familia de los herpes, y como familia de los herpes tiene dos características. Una es que queda permanente, latente en el organismo, es decir, el organismo muchas veces no es capaz de eliminarlo y se queda latente, y que en situaciones de disminución de inmunidad o por cualquier otra razón se reactiva. ¿Vale? ¿Y por qué es importante el citomegalovirus? Bueno, pues afecta a personas inmunocompetentes y les da un catarro y a lo mejor una especie de gripe, muy poco. En inmunodeprimidos y sobre todo post-trasplante es una causa muy alta de mortalidad después de trasplante y de transfusión de sangre. Y luego también muy importante para el feto. Con lo cual vamos a intentar desarrollar una vacuna ya para el feto. Es decir, que es otro concepto, ¿no? Hemos hablado de la embarazada, hemos hablado de la persona mayor, hemos hablado del lactante, pues ahora vamos a hablar del feto. ¿Cómo vamos a prevenir una infección del feto? ¿Y por qué? Porque da embriopatías, da fetopatías, da insuficiencia respiratoria. Pero es importante el citomegalovirus. Bueno, el citomegalovirus no es importante si no lo buscas. Es decir, si somos avestruces que no lo buscamos, no existe. Pero si lo buscamos, hay. Y ahora veréis las consecuencias. Bueno, esto es un estudio clásico de Estados Unidos, luego donde dice que de cada 10.000 recién nacidos vivos, independientemente de que la mamá sea seronegativa o sea seropositiva, si es seronegativa se infecta y produce una fetopatía,
y si es seropositiva, se reactiva y produce una fotopatía, con distinta clínica, pero ambas malas. De cada 10.000 recién nacidos, pues hay 80 infectados y 10 o 20 con secuelas permanentes. Si tenemos en cuenta que en España somos 400.000 recién nacidos cada año, multiplicáis esto por... pues imaginaos la cantidad de el impacto que tiene el citomegalovirus en España. ¿Vale? ¿Qué no hemos oído? Porque no lo estudiamos. Lo que no se estudia no se sabe. Hay un grupo en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, que está trabajando muy intensamente en el estudio epidemiológico de citomegalovirus fetal, y esto lo publicó este año pasado. Y fijaros que las cifras son todavía más impresionantes. De 5.000 recién nacidos que tuvieron en un año de seguimiento, y se dejaron, como es un estudio, tenían que pedir consentimiento informado, etcétera, analizaron a 3.200 niños y de esos 3.200, 15 estaban infectados. Y de esos 15 infectados, 8 tenían patología ya clínica o alteraciones en la resonancia nuclear magnética. Y sabemos que aproximadamente el 30 o 40% de las infecciones neonatales que son asintomáticas en el recién nacido dan clínica posterior. Con lo cual, esta proporción es muchísimo más alta que la de Estados Unidos. Con lo cual, si esto es representativo, está hecho solo en un hospital, si es representativo de toda España, el problema que tenemos en España es un problema serio con el citomegalovirus, pero hay que estudiarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque la infección del feto pues produce retraso del crecimiento intrauterino, una hepatosplenomegalia, da trombocitopenia, eso es lo que se ve, ¿no? Son las embriopatías y las fetopatías, pero la verdadero problema es cuando da calcificaciones intracraneales que llevan a retraso mental, da sordera, da cataratas, es decir, que tiene una patología crónica ya para toda la vida muy importante. Y pues eso, el 20% de los asintomáticos, de los infectados asintomáticos, van a desarrollar una sordera neurosensorial, que puede ser uni o bilateral, y luego también tenemos una serie de patologías importantes. Luego el citomegalovirus es una patología importante en el recién nacido y en el inmunodeprimido, y por tanto hay que tratarlo. Y por eso se están desarrollando distintos tipos de vacunas. ¿Cuál es el problema con el citomegalovirus? Que todavía no sabemos vacuna frente a qué parte del virus es la que va a ser eficaz o efectiva. Y eso es lo que está llevando, se están haciendo muchos estudios mezclando distintos antígenos para ver cuál es la protección global que evite la infección. Y se están haciendo desde vacunas atenuadas, que parece que no están dando muy buen resultado, vacunas de subunidades, se están poniendo 2 o 3 subunidades con los adyuvantes, lo mismo que hemos estado hablando de la vacuna de herpes zóster y la de VRS, es decir, ponemos un adyuvante potente para estimular la inmunidad. Si acertamos el antígeno funcionará, si no, no. Luego hay recombinantes pentaméricas donde están metiendo varios antígenos, hasta 5, porque cada uno actúa a un nivel de la infección. Y luego también hemos entrado con las vacunas génicas de ARN, que Moderna presentó en el ESPID, el fase 1 de vacuna de ARN, con niveles muy altos de anticuerpos frente al antígeno G. Si el antígeno G funciona, pues lo tendremos bien. Pero claro, entonces fijaros ahora el problema, Es decir, desarrollamos una vacuna, pero ¿a quién hemos de vacunar? Si el problema es que si yo me infecto y esta infección, que a mí no me causa nada, pero me puede reactivar durante el embarazo y tener una fotopatía, ¿a quién tengo que vacunar? Y entonces hay una lista de potenciales. Pues vamos a vacunar a los adolescentes, porque en la adolescencia se transmite mucho citomegalovirus. Entonces, si yo vacuno al adolescente y a lo mejor hago un efecto comunitario, infecto menos. O a los recién nacidos, que si yo consigo una vacuna para el recién nacido que sea de por vida,
pues ya no me va a infectar, no se va a infectar nunca el citomegalovirus, por lo cual cuando llegue a la edad fértil no voy a infectar al feto. Pero claro, desde que ponga la vacuna recién nacido hasta que vea resultados van a pasar 30 años. Con lo cual, o niños seronegativos, niños seropositivos, voy a vacunar a las mujeres jóvenes. Es decir, cuando llegan a la edad fértil les pongo un booster inmunitario, depende de cómo funcione la vacuna. O aquellas mujeres que vayan a una revisión prenatal. Digo, oiga, me quiero quedar embarazada, pues ponte esta vacuna. Con lo cual, si os fijáis, no solo es cuando hablamos de vacunas, vamos a desarrollar nuevas vacunas, sino que han de ser vacunas que se tienen que integrar dentro de un calendario vacunal. Y que se han de integrar dentro de un calendario vacunal para ser efectivas lo antes posible. Por tanto, las nuevas plataformas, el mayor conocimiento de la inmunología y los cambios de sociedad y el nuevo aprendizaje está haciendo que tengamos múltiples vacunas importantes en desarrollo y que no podemos perder la vista de ninguna de estas porque tengamos el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, porque ha sido extraordinariamente didáctico y además yo creo que espero que hayas sembrado, yo creo que habrás calado en la audiencia una persona que conoce realmente no la investigación básica de vacunas, que esa la hemos oído y la seguiremos oyendo, sino lo que viene después. Es decir, el aparato vuela, pero ¿cómo vuela? Y a mí me ha gustado mucho esa frase, que la conocíamos todos, pero que yo espero que haya agradecido a la audiencia. Con las vacunas no se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años, y eso es enormemente instructivo.